Una vez que ya explicamos cómo funciona Batch Normalization con datos que son de redes neuronales fully connected, que es como usualmente mayormente se visualiza, lo que quiero explicar es aquí nada más cómo sería la normalización en el caso de una red neuronal convolucional, lo cual no siempre es tan obvio, pero una vez que explicamos, que entendemos qué es lo que está pasando, vamos a ver que es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, vamos a crear vamos a explicarlo para una red neuronal convolucional. De nueva cuenta vamos a simular un volumen de activación de una red neuronal convolucional. Entonces, recordemos que en una red neuronal convolucional tenemos algo que es así. Y perdón por el dibujo, pero bueno, lo que quiero explicar es que tenemos un volumen, ¿no? Un mapa de activación que es un volumen de activación, donde el mapa de activación aquí va a tener una dimensión, vamos a decir, W y H, y va a tener aquí un número de canales. A esto le vamos a llamar C, el número de canales. Y aquí vamos a tener, no sé, diferentes mapas de activación correspondiente para todos los números de canales, ¿no? Recordemos que las redes neuronales convolucionales arrojan en sus salidas volúmenes de activación, que a veces nos referimos a ellas como imágenes, pero bueno, no sé, son mapas de activación y va a haber un mapa de activación para cada uno de los canales. Ok, tenemos así esto, ¿ok? No hay nada aquí nuevo. Ya hemos explicado con muchísimo detalle las redes neuronales convolucionales. En la descripción por ahí dejo videos de CNNs donde explico esto a detalle si quieren repasarlo. Pero ahora, esto sería correspondiente al volumen de activación correspondiente, vamos a decir, a una sola imagen. Y estamos hablando de que en este caso tenemos un mini batch. Y en el mini batch vamos a decirle, en M tenemos, no sé, 16 ejemplos. En este caso, no sé, 16 ejemplos por decir algo. O bueno, podríamos tener más o menos ejemplos, no sé, M podría ser 8, 32, si tuviéramos más, 64, etcétera, ¿no? O sea, ya conocemos el concepto de mini batch. Entonces, ¿cómo normalizamos? ¿Qué es lo que normalizamos? Porque ya vimos cómo normalizamos en una red neuronal fully connected, donde lo que tenemos son un vector de activaciones, un vector de salidas, de salidas lineales, ¿no? Y las normalizamos ahí. Pero ¿qué pasa aquí cuando lo que tenemos son volúmenes, ¿no? ¿Qué es lo que normalizamos? Y aquí quizá es algo que puede causar un poco de confusión cuando lo implementamos en PyTorch y más que recibe ahí el número de canales y dice uno, ¿qué es lo que está normalizando? Pero una vez que lo vemos, vamos a implementarlo en código en Python para ver qué es lo que está pasando y luego lo vamos a comparar contra lo que nos arroja, ¿no? PyTorch. Pero realmente lo único que va a pasar es que en el caso de una red neuronal convolucional, los valores estadísticos que calculamos para hacer la normalización es por cada mapa de activación. Por cada mapa de activación. Y ya. Y obviamente para todos los elementos del mini batch. Y eso es todo lo que tenemos que tener. Por ejemplo, si tenemos en un volumen de activación, tenemos 8 canales, lo que vamos a tener va a ser que vamos a tener un vector de 8 valores para hacer las normalizaciones. Vamos a normalizar estos valores de acá, cada mapa de activación, para todos los elementos del mini batch. Entonces, por ejemplo, si tenemos dimensiones, vamos a decir dimensiones de H igual a, no sé, por decir algo, 5, W igual a 5, el número de canales igual, vamos a decir, a 8, y tenemos M igual a 16 elementos en el mini batch. Lo que vamos a hacer es que vamos a normalizar por todas estas dimensiones y con el número de elementos. Entonces vamos a tener todos estos valores más todas las activaciones o normalizadas también junto con los mapas de activación, el primer mapa de activación. O sea, por ejemplo, suponiendo que estos son 2 elementos del mini batch, vamos a normalizar todos estos elementos y estos de acá, del primer mapa de activación. ¿Sale? Entonces, en ese caso estaríamos calculando la media con 5 por 5, 25, estos 25 elementos y estos 25 elementos. Estaríamos calculando la media con 50 elementos. Pero ahora lo vamos a hacer para todos los elementos del mini batch. Vamos a hacerlo en código y va a quedar aún más claro. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir aquí H, W, C, N, el número de elementos, o le podemos poner M. Va a ser igual a... Vamos a ponerle 5 volúmenes de 5 por 5. Vamos a suponer que tenemos 8 canales. Vamos a empezar con poquitos valores. Vamos a suponer que tenemos 4 canales y tenemos un mini batch de tamaño de 4 elementos también. O vamos a ponerlo de 8 para que sea diferente. ¿Sale? Entonces, esos son nuestros valores. Ahora tenemos Z igual a MP random. Vamos a generar directamente nuestra Z. Vamos a hacerlo como sin hacer la convolución. Entonces vamos a hacer rand int y vamos a poner que tenga valores de 0 a 100 para que las medias definitivamente no estén entre 0, cerca de 0. Y de tamaño
Vamos a suponer aquí nuestro volumen de activación que va a tener H, W, C y M. Esta sería la forma en la que usualmente trabajamos cuando hacemos este tipo de problemas. Ahora, algo que vamos a ver ahorita en la activación, cuando veamos la implementación con PyTorch, es que PyTorch agrega o ordena los ejes de diferente forma. ¿Sí? No importa, por lo pronto vamos a poner gamma 2D y esto va a ser igual a MP1s y aquí va a ser de 1, 1, número de canales, 1. ¿Qué significa esto? Es lo que les digo. Lo único que nos va a quedar, los estadísticos que vamos a quedarnos para normalizar va a ser por cada mapa de activación, por cada valor de C. Entonces vamos a tener un vector o un arreglo multidimensional que va a ser como un vector de tamaño C, solamente que le agregamos las dimensiones para que podamos hacer las operaciones directamente, con los valores de Z. Entonces esto sería gamma y ahora vamos a ponerle a beta va a ser igual a ceros del mismo tamaño. Beta. Y vamos a definir nuestra función. Aquí va a ser batch norm 2D y lo que va a recibir, vamos a recibir nuestro Z, vamos a recibir gamma y vamos a recibir beta. ¿De acuerdo? Vamos a calcular nuestra media y aquí va a ser mp.min de Z que recibimos. ¿Y en qué eje? Aquí es importante. Les repito, vamos a calcular ¿Qué es lo que queremos tener? Queremos tener un arreglo de dimensiones C, de dimensiones del número de canales. Porque recuerden, vamos a calcular los estadísticos para cada uno de los mapas de activación por todos los elementos del mini-batch. Entonces, eso simplemente lo vamos a hacer indicando aquí en qué ejes calculamos ese estadístico, esa media. Y esto es muy sencillo porque vamos a decirles que calculen la media con el eje 0, es decir, la altura, por el eje W, que es el ancho de la imagen. Ahí tenemos ese 5 por 5 si estuviéramos hablando de este ejemplo. Entonces sería 1. Y para todos los elementos del mini-batch. Entonces sería el eje 3. Entonces sería 0, 1. Nos quedamos con el de canales. Esa va a ser la dimensión que vamos a obtener en el resultado. Y también queremos promediar para todos los elementos. Entonces promediamos en los ejes 0, 1 y 3. Y es básicamente todo. Le ponemos keep dims para que no nos dé un vector nada más de dimensiones C, sino nos dé un vector de 1, 1, C, 1. Keep dims igual a true. Y eso es básicamente todo. Hacemos lo mismo para la desviación estándar. std. Vamos a calcular entonces z guión bajo. Y ya van a ser las normalizaciones. Aquí ya lo único que habría que hacer sería z menos min entre std guión bajo. Más, vamos a ponerle aquí 1, ese epsilon que le vamos a poner 1 por 10 a la menos 8. Y lo que va a regresar va a ser gamma por z guión bajo más beta. Y ahí lo tenemos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer ahora. Y ahora vamos a definir nuestra función de batch normalization. Si utilizáramos norm 2D, pero utilizando PyTorch. 2D-PyTorch. ¿Sí? Y lo único que vamos a recibir va a ser de nueva cuenta Z. Vamos a recibir el número de canales. Y aquí vale la pena tal vez ver la función. Vemos aquí entonces la función de batch normalization 2D. Y les digo, recibe... Y esta es quizá la parte que a veces también confunde un poquito. Batch normalization asume en PyTorch que vamos a recibir los elementos, los ejes, las dimensiones, van a estar en este orden. N, que es el número de elementos en nuestro mini batch. C, que es el número de canales. Y finalmente H y W. Lo cual va en contra tal vez de lo que usualmente tal vez es más común, que sería... no sé, NHWC o HWCN, no importa, ¿no? Entonces nada más vamos a asegurarnos, y esto de hecho está padre este ejercicio, porque nos va a permitir implementar, ver cómo asegurarnos de que los ejes coinciden, ¿no? Entonces, recibimos Z, pero recordamos que Z tiene dimensiones que son HWCM y nosotros queremos ponerlas en CMHW, ¿sale? Entonces, ok, eso es lo primero que tenemos que considerar. Entonces, vamos a convertir Z a tensor. Y para esto vamos a hacer torch.tensor. Y vamos a recibir Z, que es lo que recibimos acá. Pero lo vamos a recibir transpuesto, ¿sale? Transpuesto lo que nos va a permitir transpose. Como Z es un elemento de NumPy, podemos utilizar la función del método transpose y nos va a permitir intercambiar los ejes. Entonces le voy a poner .transpose. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Aquí vamos a poder especificar cómo queremos cambiar los ejes. Y lo que queremos es que el eje
de la posición 3 sea el primero. Acuérdense, el número de elementos sea el primero. Entonces vamos a querer que la primera dimensión sea la 3. La segunda dimensión sea el número de canales. La tercera dimensión sea la 0, que es la altura. Y finalmente la dimensión 1. ¿Okay? Básicamente esto ya nos cambia las dimensiones. Y ya el Z-tensor ya va a tener esas dimensiones. Y simplemente le ponemos dtype igual a torch.float32. Es más, vamos a hacer esto más grande para que entre todo. Entonces, ya una vez que tenemos el tensor, lo que vamos a hacer es aplicar batch normalization. Vamos a ponerle bn2d. El tensor ya está en las dimensiones que PyTorch espera. Entonces le vamos a poner nn.batchNorm2d. Y aquí lo que le pasamos es el número de canales, que sería esta variable channel, ¿sí? Que es lo que está en la dimensión que corresponde al número de canales, que podría ser esta dimensión 2, ¿no? Queremos pasarle este 4, ¿sí? Ese valor de C. Entonces aquí le vamos a poner channels. Lo vamos a especificar, lo vamos a mandar ahí. Este channels lo podríamos tomar directamente como la dimensión. Si mandamos Z como está definido aquí, sería la dimensión 2 de Z. ¿Okay? Podríamos hacer un punto shape y elegir la dimensión 2. Y también funcionaría sin problemas. O si lo tomamos de aquí ya del tensor, podríamos tomar la dimensión 1. ¿Sale? Ahorita lo estamos pasando como una variable extra, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer es entonces regresar batch norm2d de nuestro Z-tensor y eso ya nos va a aplicar batch normalization, pero con ese transpuesto o permutado, como se le conoce también, con las dimensiones, como hicimos aquí en este de aquí, tuvimos que devolverlo transpuesto, pero aquí nada más eran 2 dimensiones, entonces la transpuesta no tiene mayor reto. Aquí tenemos que regresarlo para poder compararlo con el de NumPy, lo tenemos que regresar a las dimensiones originales. Y aquí entonces PyTorch nos permite hacer esta transpuesta y especificar las dimensiones, no con transpose, sino con permute. Entonces hacemos un permute y esto lo hacemos que nos lo devuelva. ¿Qué queremos hacer? Queremos ahora que la dimensión, acuérdense, tiene dimensiones, número de elementos, canales, H y W. Entonces queremos que la primera dimensión sea la H, que ahora está en la posición, o sea, que la 0 sea la que está en la posición 2. Que luego tengamos la 3, que es la de W. Y luego tengamos el número de canales que está en la posición 1 actualmente. Y finalmente 0. ¿Sí? Entonces 2, 3, 1, 0. Perfecto. Un detach del gradiente y lo convertimos a NumPy ya que nos regrese directamente de NumPy. Perfecto. Y ahí tenemos entonces nuestros dos elementos, nuestras dos funciones. Una va a ser la de PyTorch, otra va a ser la normalmente utilizando NumPy nada más. Y lo que nos van a permitir hacer va a ser precisamente calcular el batch normalization, pero ahora para un arreglo multidimensional que correspondería al de un volumen de activación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicarlos y aquí vamos a tener más valores, entonces compararlos va a ser difícil, pero podemos hacer ver si son iguales, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero, vamos a mandar a llamar vamos a ponerle aquí z-, y va a ser igual a, o ¿cómo le pusimos aquí arriba? Z-norm. Z-norm va a ser igual a batch norm2d. Y aquí va a recibir Z, aquí va a recibir gamma y va a recibir beta. Beta. Y calculamos esto y nos arroja un error. Vamos a ver dónde está gamma. Sí, aquí es gamma. Perdón. Aquí es gamma. Vamos a ver. Otra vez nos arroja un error. ¿Dónde nos equivocamos? Vamos a ver dónde nos equivocamos por acá. ¿En dónde nos arroja? Gamma por Z más beta. Claro, no es gamma. No, perdón, estoy mal. Es gamma 2D, por supuesto. Por supuesto. Aquí es 2D también. Ahora sí, ya, perfecto, nos da un resultado. Y ahora, de nueva cuenta, lo que vamos a hacer es calcular Z-norm, pero PyTorch, igual a batch norm2d batch norm2d, si no nos va a mandar errores, to the PyTorch,
Y ahora lo que aquí se recibe es Z y recibimos C, que es el número de canales. Calculamos esto y ahora lo que vamos a hacer es ver si estos valores son iguales, ¿no? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a hacer con np.orClose y aquí lo que vamos a recibir es z-norm y z-norm PyTorch y nos dice que sí. Todos los valores son iguales, como esperaríamos. Precisamente porque implementamos ya lo mismo, digo, nada más que lo que queríamos probar era si realmente nos arroja el mismo valor. Y esto nos permite comprobar cómo es que se calcula batch normalization para un volumen de activación en una red neuronal convolucional, lo cual les digo, no siempre es obvio, no siempre es explicado, pero ya vimos ahora que se calcula para cada canal, para todos los elementos del mini batch, como lo demostramos en este código. De esta forma terminamos estos videos de batch normalization. Y ahora lo que vienen partes muy emocionantes, o sea, temas muy emocionantes que me parecen sumamente importantes, que ya son, vamos a enfocarnos en modelos secuenciales, finalmente vamos a entrar a nuestra serie de Natural Language Processing y sobre todo en modelos secuenciales, ¿no? Vamos a empezar desde los fundamentos, que son cómo generamos la intuición detrás de los modelos secuenciales, cómo representamos los datos que le metemos un modelo secuencial a través de embeddings y modelos clásicos como son redes neuronales recurrentes, LSTMs, GRUs, hasta llegar a transformers, que son el fundamento de estos modelos que están revolucionando el mundo, ¿no? Como es ChatGPT o GPT. Yo creo que vamos a implementar un modelo transformer desde cero, utilizando PyTorch, pero bueno, no tendríamos recursos computacionales como implementar algo como GPT completo, ¿no? Pero al menos al principio lo vamos a explicar varios papers que son muy importantes. Entonces viene una serie que me parece muy, muy interesante y que creo que ya es algo que les debía, ¿no? Que debía haber hecho hace mucho tiempo. Espero que este video les haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Continuamos.